Continuando con la parte de práctica, en los módulos, los distintos módulos de Lerdas, vamos a ver que hay distintas aplicaciones y usos que podemos utilizar. Recomendamos ingresar en la página de Lerdas para ver entonces los distintos usos e incluso existen versiones de este mismo software mucho más modernos. Este que estoy colocando acá, como bien lo indica el nombre, es la versión 8.6, pero ya hay versiones mucho más modernas, incluso del propio año 2020. Creo que es el ERDAS Image 16. Entonces, existen varias actualizaciones. Ahí podemos ver entonces todos los beneficios, productos y subproductos que podemos ir generando con los distintos módulos del ERDAS. En este caso, simplemente voy de manera de repaso a mencionar los que más tiendo a utilizar. En el tercer módulo, el Data Prep, por ejemplo, el subset image se utiliza cuando queremos tomar un área más pequeña de lo que abarca la imagen satelital. Entonces, en este caso, dependiendo de si tenemos un shapefile o tenemos las coordenadas, o lo hacemos de manera visual, podemos entonces generar un subset, una selección más pequeña del área de interés. En su contraparte existe también la manera de generar mosaicos. Aquí es cuando más bien el área de estudio es mayor que el tamaño de la imagen y entonces podemos generar también mosaicos seleccionando las distintas imágenes que cubren el área. Pudiéramos incluso mezclar ambos conceptos de hacer el subset de cierta porción de la imagen, de varias imágenes, y luego generar el mosaico con los subsets que habíamos seleccionado, porque bueno, en este caso, por decir un caso, el área se encontraba a la mitad de varias imágenes. Entonces puede ocurrir. También en la ventana de Interpreter podemos ver, en el caso de Spectral Enhancement, varias herramientas. Una de las más utilizadas precisamente es el análisis de componentes principales. Aquí simplemente se selecciona la imagen. En nuestro caso sería fusión 255 y entonces hacemos el análisis de los componentes principales de esta imagen. Este de correlación también se puede utilizar. Otro que utilizo con bastante frecuencia son los índices. Vamos a desplegarlo. En los índices podemos ver índice de vegetación normalizado. Aquí de nuevo colocamos la fusión, en este caso, o la unión también 255. Y luego como salida colocamos, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, si es el índice de vegetación normalizado. Si queremos ver óxidos de hierro, minerales de arcilla, minerales ferromagnesianos o férricos, la composición mineral, hidrotermal, etcétera, etcétera. Existen varios índices que ya el software trae preconfigurado para tratar de ilustrar características que sean de interés. Entonces, en esta ventana de índices podemos utilizar varios de ellos. Y como salida le pondremos entonces el nombre de, por decir un ejemplo, minerales de arcillas, en este caso. Cerramos acá, cerramos la ventana. Esta ventana es de gran utilidad en la clasificación porque aquí tenemos la famosa clasificación supervisada y la clasificación no supervisada. La clasificación no supervisada es la más fácil de utilizar. Simplemente colocamos la imagen, de nuevo la fusión o la unión, la salida,
Y vamos a colocar aquí para que se pueda desplegar la opción. Colocamos aquí la imagen de interés y aquí el número de clases. Puede ser de unas 20, de unas 15 clases. La imagen, obviamente cada imagen se puede subdividir en tantas clases. A nosotros no nos interesa resaltar. Recordemos que esto va a depender ya del usuario, va a depender del requerimiento, del objetivo, la composición temática que queramos desarrollar. Va a depender también de la propia área de estudio per se. Entonces, como una recomendación personal, tratar de no utilizar ni muy pocas clases, porque generalmente no ilustran mucho, ni tampoco exagerar el número de clases, porque la imagen entonces va a ser difícil de poder visualizar. Exceder las 30 clases, cosas así. Si tenemos muchas clases, entonces después va a ser más difícil poder hacer una interpretación sobre la imagen. Entonces recomendamos entre unas 25 a unas 10 clases en ese rango, más o menos. Tratar entonces de categorizar temáticamente nuestra área de interés. Entonces, en este caso voy a dejar como ejemplo 20 clases, como está señalado acá. Simplemente se le da el nombre de salida, el nombre de salida para el punto SIG, que sería para las clases como tal, que estaría definiendo. Y aquí el software, a través de geoestadística, generaría él mismo esta distinción de clases en función del número que yo les di. Entonces él generaría las 20 clases. Después yo editaría el signature, las clases generadas por el software, y les voy colocando nombres. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces, esto con respecto a la clasificación no supervisada. Con respecto a la clasificación supervisada, igualmente colocamos la imagen, la unión o la fusión. Colocamos según las clases que hayamos determinado en la clasificación supervisada. El número de clases que tengamos se le puede colocar como nombre. De hecho, se recomienda que primero se haga la clasificación supervisada y dependiendo de la cantidad de clases que yo haya identificado, es que luego hago la clasificación no supervisada. Y aquí todas las clases que yo haya definido, el archivo, se coloca aquí, el signature. Entonces, vamos a poner el ejemplo de cómo entonces se definirían las clases. Aquí tenemos la herramienta del Signature Editor, que es justamente para definir las clases. Lo seleccionamos. Esto sirve entonces, recapitulando, para la clasificación supervisada. Porque la clasificación supervisada, como le indica su propio nombre, nosotros estaríamos definiendo clase por clase, según nuestro criterio. Mientras que la clasificación no supervisada lo dejamos a criterio de la estadística del software. Entonces, vemos aquí la ventana de la clasificación del Signature Editor. Desplegamos en el viewer la imagen de donde voy a tomar las clases. Entonces, vamos a abrir acá la ventana. Seleccionamos una pequeña porción, simplemente de manera de ejemplo. Seleccionamos entonces las herramientas dentro del raster y en las herramientas, vamos a colocarlas aquí, selecciono el polígono para tomar mi clase, mi primera clase. Entonces, por ejemplo, voy a tomar esta porción de río que estamos viendo aquí, hago un polígono cualquiera que esté inscrito dentro de la región, en este caso del río, y luego cambio aquí otra vez la ventana para que podamos entender qué está ocurriendo.
del Signature Editor. Y luego agregamos la clase que acabo de seleccionar con el polígono, dándole a este botón que está acá. Aquí me dice clase 1 y me coloca las características. ¿Qué nombre le voy a colocar? En este caso le ponemos Río. Volvemos otra vez. Disculpen que esté aquí pasando de ventana en ventana. Volvemos otra vez entonces a la imagen. Y por ejemplo, vamos a tomar otra porción del mismo río con el polígono. Salió mal. Lo cortamos si no nos sirve. O sea, estaba pensando el software. Ajá. Aquí seleccionamos entonces este polígono. Lo añadimos otra vez con el botón. Ustedes ya saben en la ventana, Signature Editor. Y vamos a utilizar otro polígono más. Simplemente de manera didáctica de ejemplo. Y luego vamos a cambiar ahora sí la ventana para que se entienda lo que estamos hablando. Lo agregamos también. Fíjense que en este caso hice 3 polígonos, cada uno de estos asociados a una clase, pero en realidad para mí es el mismo fenómeno, por lo tanto lo voy a promediar. Lo promedio con esta herramienta y genero una nueva clase que representa realmente el promedio de los otros 3. Este entonces ahora sí es el que voy a llamar Río. Y los otros 3, si ya no me... en plural. Y ahora sí selecciono estos 3. Los elimino. Y me queda el promedio solamente. Fíjense cómo entonces yo puedo promediar de distintas clases, pero de un mismo fenómeno, para entonces tener una mejor representación, un mejor muestreo. Vamos otra vez a la ventana. El visualizador y seleccionamos otros polígonos, por ejemplo. Lo cargamos. Aquí le colocamos el nombre. Voy a cambiar de ventana otra vez para que se entienda. Cambiamos aquí el nombre. Y por decir un ejemplo, esta es la formación La Mesa. Porque yo conozco geológicamente el mapa y sé que ahí se encuentra la formación La Mesa. Esto puede ser una manera de verificarlo. Recordemos entonces que cuando hablamos de una clasificación supervisada es porque precisamente yo conozco de antemano lo que se encuentra en la región, o por lo menos en buena parte de ella, o hasta cierto punto, cierto detalle. Y lo que se pretende es interpolar el resto de la información. Esto es lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial. También es denominado como redes neuronales. Y aquí nosotros estamos entrenando al software, entrenando el programa para que identifique las clases en áreas conocidas y luego la interpole en áreas no conocidas. Eso es el interés que yo tendría como usuario. Por ejemplo, aquí también voy a tomar de esta porción. Supongamos que esto es aluvión. Lo coloco. Vamos a cambiar otra vez la ventana. Lo inserto. Decimos que entonces es un aluvión. Cuaternario aluvión. Y seguimos generando más clases. Este ejercicio ustedes lo pueden repetir
tantas veces sea necesario en función de las clases de interés. Voy a tomar de la nube. Para ello voy a hacer entonces un zoom. Me conviene. Y de la nube tomo una pequeña porción. Lo añadimos. En este caso no voy a cambiar de ventana. Simplemente escribo aquí la nube. Incluso podemos hacer otra de la sombra de la nube también. Entonces la agregamos y le colocamos aquí sombra de nube. Ustedes pueden generar tantas clases sean necesarias. Voy a colocarlo en función obviamente de mi interés, de lo que esté evaluando. Fíjense aquí la nube, color blanco, sombra de la nube mucho más oscuro. Entonces, esto podemos llenarlo de 20 clases, 25 clases, 15 clases, por decir un ejemplo, en función obviamente de las características que tengamos en la imagen. En la imagen también podemos tener poblados, podemos también tener sembradíos, podemos tener distintos tipos de vegetación, de bosque, gramínea, galerías, etcétera, etcétera. Todo esto también pudiera ser clasificado y es siempre de interés. Formaciones litológicas, geológicas, etcétera, etcétera. Distintos tipos de cuerpos de agua, de repente el mar, de repente lagunas, ríos, etcétera. Y así todo fenómeno que sea de interés. También se pudiera discriminar, incluso en algunos casos, las carreteras si son asfaltadas con respecto a carreteras de tierra, picas, vías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que estas clases sean, por un lado, de ayuda para que entonces el software pueda discriminar distintos elementos que sean diferenciados, y por otro lado, el hecho mismo de categorizar todos aquellos fenómenos que sean de mi interés, según el mapa o el objetivo del mapa que yo quiera generar. Entonces, suponemos que ya terminamos la labor. Esto es de manera simplemente de ejemplo. Supongamos que ya tenemos más de 20 clases y simplemente lo guardamos. Lo podemos guardar como hemos venido trabajando en la carpeta en donde tenemos toda la información hasta ahora. Y le ponemos, supongamos, que nos dieron 21 clases supervisadas. ¿Ok? Entonces aquí lo abreve. Le decimos OK. Y fíjense que es .sig, el signature. Y lo guardamos. Ya mis clases están guardadas. Ahora vuelvo otra vez a mi ventana principal. Y aquí, en la clasificación, vamos a cerrar esta momentáneamente y cerramos esto también momentáneamente. Verificamos que efectivamente está abierta la ventana que es. En mi clasificación, ahora sí, supervisada, colocamos la imagen de entrada. Siempre entonces sería la unión o la fusión. El signature, si le decimos entonces el que acabamos de generar, suponiendo que nos dieron 21 clases. Y finalmente el nombre de salida. Igualmente, suponiendo que fueron 21 clases supervisadas. Y simplemente le damos OK. Entonces se me va a generar
una imagen con las 21 clases que yo acaba de designar. Finalmente lo que quedaría es darle coloración a estas bandas, que en principio van a tener la coloración promedio de las distintas bandas que yo genere. Entonces, en este caso, como es de manera didáctica, obviamente no va a dar con la precisión, simplemente lo vamos a colocar a manera de ejercicio para que ustedes vean los procesos. Fíjense que ya el proceso terminó, obviamente hicimos algo muy básico. Abrimos entonces con el viewer. Vamos a cambiar la ventana al visualizador. En el viewer abrimos la imagen, vamos a resend, buscamos la clasificación supervisada .image y con el botón derecho Fit Image to Windows tenemos aquí la imagen. Obviamente, como les dije, esta imagen no tiene todas las clases. ¿Ven? Que podemos más o menos visualizar que a pesar de ello logró discriminar algunos objetos. Fíjense el caso del río, bastante bien, bastante notorio. Esta es una imagen completamente nueva generada en función de las clases que yo atribuí. Fíjense que a pesar de ello es bastante característico. Le damos entonces a los atributos dentro del raster y aquí vemos las distintas clases y los colores asignados a las distintas clases. Él genera por default una clase no clasificada, valga la expresión, de todo aquello que no está identificado o que está fuera de la imagen, incluso, como es este caso del borde. Entonces, lo dejamos de ese color. Las nubes, por ejemplo, vamos a seleccionar las nubes. Me interesa que las nubes sean blancas. Vamos a exagerarlo un poco más. Colocamos el color blanco con el botón derecho. La sombra de la nube me interesa que son un color bastante oscuro. En este caso vamos a dejar las negras. Fíjense como ya la imagen se ve bastante, entonces el negro. Seguimos coloreando el río, vamos a dejarlo de color azul, bastante característico. Nos quedaría el cuaternario vamos a dejarle ese color gris característico del cuaternario. Y a la formación la mesa, vamos a ver un color amarillo, por decir algo. Entonces, minimizamos y visualizamos en mi imagen cómo quedó. Fíjense entonces el río de color azul, las sombras en las nubes negro, las nubes casi no se aprecian, deberían estar en blanco, casi no reconoció, más que todo lo asoció al amarillo, confundió de alguna manera. Fíjense, aquí se ve algo que pareciera ser un drenaje, pero al tener cierta diferenciación con el río no lo reconoció. Obviamente insistimos, hicimos muy pocas clases y lo dejó aproximado a lo que sería la formación la mesa, que se supone que es el amarillo, y el aluvión en color gris. ¿Ok? Entonces, bueno, esto de manera simplemente de ejemplo. Colocamos, por si acaso no se logró visualizar la tabla de atributos para que lo veamos. Puede ser que estaba hablando y no se veía. Aquí vemos entonces la clase no clasificada, valga la expresión, la sombra de la nube. Nos fuimos y le colocamos con el botón derecho el color negro, al río lo colocamos azul. Aquí me equivoqué porque le cambié el color a este. Disculpen. Ahora sí me paso al río. Vamos a ponerle un color diferente aquí, cian.
nos pasamos entonces, esta era la nube, esta era el aluvión y esta era la mesa. Vamos a cambiarle ahora a la mesa un color marrón. Okay, fíjense cómo se ve, muy oscuro. Vamos a ponerle un color más claro. Ok. Entonces, cambiamos otra vez a la ventana del visualizador, como me está quedando la imagen. Y fíjense entonces cómo estaría quedando la imagen. Ok, fíjense que ahora en este caso el río quedó color cian. Y cambiamos otros colores. Entonces, recapitulando, la clasificación supervisada es la que yo controlo en función de mapas previos, información de campo o visualizando la imagen directamente, ¿ok? O la combinación de todas las anteriores. Sea como sea, soy yo quien entrena el software a través de la inteligencia artificial, de las redes neuronales, para la identificación de las distintas clases. Obviamente, entre mejor se designe la clase, entonces mejor será el resultado del mapa final, o en este caso de la imagen final, con la clasificación supervisada, procesada. Entonces, la moraleja aquí es tomarnos bien nuestro tiempo para definir muy bien estas clases y tratar de que las clases no cubran otras áreas, como bien se ve aquí que la nube prácticamente agarró parte de otro tipo de píxel, de otro tipo de información, de otra clase, y por eso entonces lo mezcló. Y bueno, además del hecho de que seleccionamos muy pocas clases. Entonces cerramos por acá, nos guardamos, vamos a guardar los cambios, simplemente de manera didáctica. Igualmente, podemos hacer el comentario con la clasificación supervisada. Vamos a cambiar entonces la ventana una vez más. Vamos a pasar entonces la ventana principal del ERDAS. Okay. Cerramos momentáneamente el viewer. Sin guardar los cambios. Y recordamos entonces dónde tenemos la clasificación no supervisada. Ingresamos la imagen cruda, por así decirlo. Siempre va a ser la unión o la fusión. Sea como sea, es igual porque recordemos que la fusión realmente es algo más visual. A nivel de la información espectral sigue siendo exactamente la misma. Entonces, por este lado no hay ningún cambio. Aquí supongo que son 21 clases también, suponiendo que si la clasificación supervisada me dio 21, entonces la no supervisada me conviene que también se maneje en el mismo rango para poderlas comparar. Entonces le pongo clasificación no supervisada y en el caso del signature, de las clases per se, igualmente, fíjense que aquí reconoce la anterior, le ponemos class no supervisada. Punto .sig, me lo reconoce como punto .sig. Le decimos entonces las 21 clases. No sé, ajá, hasta acá. Y finalmente le damos OK. Entonces, en este caso, como hemos mencionado, el software va a criterio propio, según es geoestadística, a discriminar las 21 clases. Lo único que él necesita es que yo le diga cuántas clases son. Y como hemos mencionado, estas clases, esta cantidad de clases, van a salir de la clasificación supervisada para que yo pueda entonces luego comparar con mayor facilidad. Es un, vamos a decirlo, un artificio que estamos realizando para simplificarnos el trabajo y luego poder comparar con mayor facilidad. Esperamos entonces a que el proceso culmine. Y una vez culminado el proceso, entonces abrimos el nuevo viewer. Aquí tenemos entonces la clasificación no supervisada. Verificamos que diga ese no.
botón derecho, Fit Image to Windows, y aquí tenemos la imagen con la clasificación no supervisada, en este caso utilizando 21 clases. Fíjense acá, nos acercamos para ver un poco, nos desplazamos con la mano. Igualmente con el raster buscamos entonces la tabla de atributos y aquí tenemos nuestras 21 clases, que sumándole la no clasificada, que no tiene clasificación, tipo esta zona que está acá, tendríamos entonces unas 22 clases. Vamos a colocar esto un poco para acá. Y la idea ahora es, como esta es una clasificación no supervisada, a diferencia de la clasificación supervisada que yo le iba colocando el nombre, aquí yo no sé qué es cada clase, porque lo realizó el propio software. Entonces, lo que vamos a hacer como ejercicio es ir iluminando cada una de estas clases. Por ejemplo, selecciono esta clase 1 y le cambio el color a un color bastante llamativo. Está en la escala de grises, por lo tanto el amarillo es un color bastante llamativo. Y si nos vamos entonces a la imagen, podemos ver que da un colorcito muy parecido a la nube o a la sombra de la nube. Pareciera estar más asociado a la sombra. Entonces, puedo decir que la clase 1 es sombra de nube. Entonces le cambio el nombre a sombra de nube. Voy a, por si acaso no se visualiza la ventana, a seleccionarla directamente. Entonces aquí ustedes ven las 22 clases, 21 más la no clasificada. Y me paré en la primera clase, seleccioné, le coloqué el color amarillo, que es el que se ve entonces en la imagen, y luego interpreto a qué área me está cayendo. Una vez que lo interprete, le coloco entonces el nombre, sombra de nube. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la clase 2, la señalo. Sombra de nube ya no me conviene que se siga viendo llamativa, la voy a dejar negra. Me paro en la sombra, la dejo en negra. Y ahora más bien le cambio el color amarillo, quien haya sido 2. Ya la seleccioné y veo la imagen. Me voy a parar ahora en la imagen, compartir la pantalla con el viewer. Y en la imagen, fíjense lo que se coloreó ahora, es el río. Entonces, ya yo sé, vamos a compartir la imagen otra vez al editor, al signature, que esto que está acá es río. Le voy a colocar un color azul. Y fíjense entonces ahora como en mi imagen, en el viewer, tiene más sentido el color azul. Fíjense incluso cómo se ve este drenaje que pasa por acá. Se nota que algunas clases que están asociadas a la sombra de la nube igualmente las veo dentro de la misma clasificación como si fuese un río. Pero en la clasificación supervisada pudiera discriminarlos. Por ahora los vamos a dejar acá. Igualmente esta clase me sirve. Es bastante diagnóstica para el río. Efectivamente cumplió su función. Vamos a ver ahora qué otras clases podemos seguir diagnosticando. Nos vamos a la clase de abajo. No sé qué es. La colocamos de color amarillo. Y vemos la imagen. En mi imagen igualmente está asociado, continúa parte de la sombra de la nube. Entonces le vamos a colocar sombra de nube igualmente. La dejamos de color negro.
y le colocamos el número 2, sombra de nube 2. Nos vamos a la siguiente clase. Igualmente la coloreamos con color bastante característico, puede ser amarillo, puede ser rojo incluso. Y comparamos. Fíjense que en este caso ya no lo podemos atribuir directamente a la nube. Me voy a parar otra vez para que ustedes puedan ver el viewer. Ok, entonces fíjense que no se puede atribuir directamente a la nubosidad. Ok, pareciera responder a algo más asociado o a vegetación o a litología. Fíjense que ya después más abajo, algunas zonas de nubosidad también lo identifican, pero se nota una diferenciación incluso en zonas en donde no hay nubes, como esta que está acá. Entonces, pareciera que efectivamente sí logró discriminar algo. Pudiera ser incluso algo asociado a sedimento, a cuaternario. Pudiéramos seguirlo indagando. Por ahora, podemos dejarlo con cierto grado de duda, interrogativo. Le dejamos un color gris y yo le pondría algo así como aluvión y un signo de interrogación para seguirlo viendo a medida que vayamos avanzando en las clases. De repente, clases que vengan más adelante me van a ayudar a entender mejor qué es lo que estamos viendo allí. Este ejercicio, fíjense, se repite hasta que terminemos las 21 clases. ¿Okay? El ejercicio lo vamos a seguir repitiendo uno por uno y esa es la idea. La idea es que justamente vayamos iluminando, por así decirlo, todas y cada una de las clases y a medida que vayamos viendo en la imagen, le vayamos colocando los respectivos nombres. Entonces, con esto, después finalmente comparamos la clasificación supervisada con la no supervisada. Voy a hacer aquí un ejemplo en el viewer. Por ahora vamos a abrir una segunda ventana aquí en display. Una segunda ventana. Abrimos acá. Seleccionamos el viewer 2. Llamamos entonces a la clasificación supervisada. Recordemos que en este caso, botón derecho, Fit Image to Windows. Recordemos que en este caso solamente fueron realmente como unas 5 clases, ¿no? Es importante recordar esto siempre. Y enlazamos aquí en General, enlazamos la zona que estamos visualizando en el Viewer 1 en el Viewer 2. Entonces, este es el equivalente de esta región. Le damos entonces con la lupa, nos acercamos un poco y podemos ir comparando efectivamente las dos zonas, si las clases corresponden o no a lo mismo que estamos viendo, tanto en la clasificación supervisada como en la no supervisada. Y con eso podemos entonces terminar de precisar algunas diferencias que pudiesen existir entre ambas imágenes. Lo demás queda entonces a juicio de la interpretación.